12:46 de la tarde, otras noticias importantes del día. Los borrachos al volante parecen no tener freno. El último accidente protagonizado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol se presentó esta madrugada en la carrera séptima de Bogotá. César Chaparro tiene el informe. ¿Cómo es la historia, César? ¿Y qué están haciendo las autoridades? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Pues se trata de un abogado al que después de un examen de alcoholemia que le practicó la policía le encontraron grado 3 de alcohol en la sangre. La policía ha anunciado que durante ese puente festivo se intensificarán los operativos especialmente para cazar los borrachos en las calles de Bogotá. Este hombre, en aparente estado de alicoramiento, se estrelló contra un taxi en la calle séptima con carrera 45. Intentó huir, según los conductores de servicio público, pero unas cuadras más adelante fue interceptado por los taxistas. Y fuera de eso, pues la verdad fue que no lesionó mucho al compañero, pero el señor se puede perfectamente ocasionar un accidente de aquí a mañana o en el trayecto que él vaya a su casa. ¿Ustedes lo hicieron más por precaución? Obviamente, lo hemos hecho es por precaución, porque este señor, ya ustedes pueden ver el estado tan lamentable de embriaguez en el que está. Identifíquese, por favor. Señor Eduardo Porras de Caracol. ¿Cuál es su nombre? ¿Se está manejando en estado de embriaguez? Sí, señor. Mientras llegaba la policía, escuchen lo que dijo. A mí, si me llevan este carro y mañana saco otro, me importa un... Este comportamiento fue rechazado por la policía, que anunció drásticas sanciones. Sí, desafortunadamente la irresponsabilidad de algunas personas y el mismo cinismo de algunas personas hacen que se comporten de esa manera, y más cuando se trate de profesionales del derecho. Así es que el llamado a la comunidad es de cumplir con las normas, cumplir con la ley, y más allá del cumplimiento de las normas, ser responsable frente a la actividad de conducción, que la conducción realmente es una actividad de alto riesgo. La policía trasladó al conductor a la unidad de reacción inmediata de Palo Quemado, donde le practicaron la prueba que arrojó grado 3 de embriaguez. La policía también anunció fuertes medidas para este puente festivo en todo el país. Más de 4.000 policías estarán pendientes de los conductores borrachos por las carreteras. En una charla de más de 2 horas, el director de tránsito de la policía, general Carlos Mena, dar tragedias durante este puente festivo. Seguiremos nosotros a la cacería de estos conductores en estado de embriaguez y obviamente con las sanciones y con la drasticidad que corresponde en la aplicación de la ley a estos conductores irresponsables. Y reiteró importantes recomendaciones para los conductores. Cuando vaya a hacer sus celebraciones con el consumo de licor, no maneje, entregue las llaves. Hay servicios de taxi en diferentes establecimientos públicos, hay servicios especializados para que conduzca otra persona. No maneje, no se ponga en riesgo, no ponga en riesgo su propia vida, ni tampoco ponga en riesgo la vida de los demás usuarios. El oficial advirtió que no hay restricción para los vehículos de carga este fin de semana. La movilidad será plena y obviamente con acompañamiento de la policía a través de caravanas en las diferentes vías, en los diferentes tramos viales. El general Mena pidió a los colombianos que apoyen las campañas de prevención y denuncien a los infractores en los puestos de control. Puestos de control que ya están habilitados desde la noche anterior, ha dicho la policía. Uno de esos puestos de control y en los operativos en las vías estuvo acompañándolo nuestro ojo de la noche, que se encontró a 3 conductores borrachos que hacían parte de un grupo de jóvenes que hacían piques en el noroccidente de la capital del país. Así fue el operativo de la Policía de Tránsito contra los conductores que realizan piques ilegales en Bogotá. Los uniformados sorprendieron a decenas de jóvenes que a bordo de sus vehículos intentaron huir hasta en contravía sobre el puente de la avenida José Celestino Mutis con Boyacá. Miren ese carro cómo se iba a devolver encima del puente para evitarlo, miren este carro. Muchos en su intento de fuga y sin importar el paso de otros carros que se dirigían hacia la localidad de Engativá, quedaron atrapados en el separador y en el puente. Operativos a piques clandestinos en Bogotá, 1:30 de la mañana, y dice la Policía de Tránsito que ya van por lo menos 30 carros inmovilizados. Estos muchachos, al notar la presencia policial, pues tratan de emprender la huida en contravía, saltándose los separadores, ocasionando pues un gran riesgo a las personas que transitan en los diferentes ejes viales. Durante el operativo, la policía, además de hallar a conductores excediendo la velocidad, sorprendió a varios de ellos borrachos.
En ese momento ya hemos sorprendido 3 conductores en estado de embriaguez y algo muy importante para acotar, que los tripulantes, los acompañantes de los conductores van en total estado de embriaguez. Las autoridades de tránsito continuarán los operativos para así evitar accidentes. La policía ha dicho que ya tiene detectados, identificados a los líderes de estos grupos que se dedican a los piques clandestinos ilegales en la capital y que en los próximos días daría a conocer los nombres y las identidades de estas personas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Muchas gracias, César, por su información. La condena de 14 años de prisión a un conductor ebrio que arrolló a una familia en el sur de Bogotá prendió de nuevo el debate sobre la forma en que los jueces aplican o imparten justicia por casos similares. Juanita Gómez precisamente nos cuenta qué dicen los expertos sobre la diferencia en las sentencias por accidentes causados por borrachos. Buenas tardes, Juanita. Hola, buenas tardes. Pues los expertos dicen que se presentan desigualdades porque la ley muchas veces es aplicada de manera muy distinta en todos los casos. Muchas veces los conductores ebrios pagan altas condenas, otros tienen que pasar por cárcel y otros simplemente quedan libres. Los expertos aseguran que es porque no existe una directriz clara que regule y castigue a los conductores ebrios. Esto fue lo que nos dijeron. Según los expertos, indemnizar a las víctimas de un accidente de tránsito que fue originado por un conductor borracho y lograr beneficios hace parte de lo que la ley ha denominado justicia restaurativa. Es justamente tratar de evitar que la persona vaya a la prisión y que a cambio de la prisión pueda tener respuestas del Estado para su comportamiento delictivo culposo con otras vías distintas al encarcelamiento. Si ese ánimo de reparar y reparación efectiva le hace que el juez considere que no es peligroso, pues la persona tendrá derecho a la libertad. Admite que por esta vía se presentan desigualdades, por lo que preguntamos si la justicia es para los de Ruana. Pudieran hacer pensar eso, pero no es así. Lo que está ocurriendo es que quien tiene más capacidad económica para indemnizar, lo hace, y eso tiene una consecuencia procesal. El que no tiene los recursos, pues no lo va a hacer, no disminuye las consecuencias del delito y se va a dar ese fenómeno aparentemente injusto. Evidentemente puede generar algunas inequidades, de tal manera que necesitaríamos pensar en una reforma de esos mecanismos de justicia restaurativa. Para los expertos, los jueces de garantías han aplicado la ley de forma distinta en los casos de conductores borrachos sin atender un criterio unificado. Rocío Franco, Noticias Caracol. Precisamente nosotros estamos en el barrio El Portal, en el sur de Bogotá, donde hace un año se presentó un accidente en el que la familia Castillo fue embestida. Precisamente fue en esta esquina. Nosotros hablamos con ellos y la situación es bastante lamentable. Ellos aseguran que mientras el conductor deberá pagar una pena en la cárcel, ellos tienen que cargar con una cruz, pues debido y como consecuencia del accidente sufrieron graves heridas. Aseguran además que si las penas para los conductores fueran más altas, pues seguramente estos casos no se presentarían. Jennifer Salas y Arnoldo Castillo son pareja hace 11 años, tienen 2 hijos y hace un año los 4 fueron víctimas de un conductor borracho que los arrolló. Hoy ninguno puede trabajar ni han restablecido sus vidas, pues las heridas del accidente les generaron graves problemas de movilidad. Nos arruinaron la vida, porque para todo nos toca estarnos valiendo de personas que nos saquen a la tienda, que nos lleven los niños al colegio, al jardín. Económicamente yo no puedo trabajar, estamos muy mal, muy mal. Y yo pues a mí me falta otras cuantas cirugías para terminar de arreglar mi pierna izquierda. Hace poco también estuve hospitalizada ahí en el Hospital La Victoria porque me dio precisamente una infección en la pierna. Para la familia Castillo Salas, cualquier pena contra Jesús Arturo Pinzón, el conductor implicado, es poca ante los perjuicios que sufrieron. O sea, el daño que nos ocasionó es muchísimo, para 14 años, o sea, no se me hace justo, nosotros esperamos mucho más. Jennifer y Arnoldo reciben terapia física semanalmente, aunque sin dinero y sin transporte, muchas veces es difícil para ellos asistir. Precisamente Jesús Arturo Pinzón, el conductor implicado en este caso, deberá pagar una condena de 14 años por lesiones personales y se espera que hacia finales de agosto haya una nueva audiencia por este caso.
Juanita Gómez, gracias por ese reporte, 12:56 del día. Y a propósito de la polémica por la diferencia de fallo, les contamos en qué van algunos de los casos más sonados de accidentes protagonizados por conductores borrachos, en los que ha habido víctimas fatales. El 20 de agosto de 2010, el abogado Fernando Abello, bajo los efectos del alcohol, atropelló a un grupo de 6 personas y mató a una de ellas en la autopista norte con calle 150 de Bogotá. Fue condenado a 4 años de cárcel por homicidio culposo y pagó una indemnización que se mantiene en confidencialidad. En enero de 2011, el comisionista de bolsa Juan Carlos Chávez mató a una estudiante de la carrera séptima de Bogotá mientras manejaba borracho. Fue condenado a 4 años y 5 meses de prisión domiciliaria y pagó 550 millones de pesos a los familiares de la víctima. Otro caso es el de Juan Carlos Varela Bellini, quien el 7 de julio de 2012 atropelló a un grupo de motociclistas en la vía La Calera y acabó con la vida de 3 personas. Por este caso fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión. Sin embargo, obtuvo el beneficio de casa por cárcel. Concilió con las familias de las víctimas el pago de 1.400 millones de pesos. El caso más reciente es el del joven Fabio Andrés Salamanca, quien manejando borracho mató a 2 mujeres que iban en un taxi y dejó al taxista en grave estado de salud. Actualmente se encuentra en libertad, pues la juez consideró que no es un peligro para la sociedad. El proceso penal contra él continúa. A la 1 de la tarde les tendremos la captura de los presuntos homicidas de una docente en Antioquia, crimen que conmocionó a ese departamento. Además les contaremos quiénes son los que están contaminando el río Medellín. Las autoridades ya los tienen identificados. A la 1. Y una grave emergencia se vive en Barranquilla por cuenta de un aguacero que esta mañana provocó un gigantesco arroyo. Una cámara de Noticias Caracol registró el momento en que la corriente se llevó un vehículo. Said Gómez, ¿qué fue lo que pasó? Mabel, buenas tardes. Efectivamente, como usted lo narraba, las cámaras de Noticias Caracol lograron captar el momento en el que un vehículo es arrastrado por la furia del agua en este sector donde nos encontramos al norte de la ciudad de Barranquilla. En las imágenes se observa cómo el vehículo de color verde durante varios minutos flota hasta que desaparece a la vista de todos. Por fortuna, los ocupantes lograron salir ilesos al ver que la corriente amenazaba con llevarse el vehículo. El vehículo fue arrastrado calles abajo hacia este sector, fue arrastrado calles abajo buscando la desembocadura del río Magdalena. Las autoridades han reiterado el llamado a los conductores a tener precaución durante la época de lluvia que ya empieza a hacer estragos en la ciudad de Barranquilla y por supuesto a implementar las medidas de seguridad cuando se presenten este tipo de emergencias y cuando vean que estos arroyos amenazan con llevarse los vehículos. Eso por el momento desde la capital del Atlántico. Said Gómez, Noticias Caracol. Los hechos más importantes de Antioquia están a la 1 de la tarde en Noticias Caracol. Una mirada más profunda, más analítica, más detallada. A la 1 de la tarde, Noticias Caracol es Antioquia. Noticias Caracol, primero en noticias. A la 1 en punto, vamos con las noticias de Medellín y Antioquia. Diana Pérez tiene la historia sobre la captura de 3 personas investigadas por el homicidio de una docente invidente ocurrido hace casi un año. Diana, ¿quiénes son los capturados y de qué otros temas vamos a hablar de Medellín y Antioquia? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Mire, inicialmente los capturados eran allegados de la mujer, de la docente. Inicialmente se creía que este era un suicidio por la forma como encontraron el cadáver, ya que tenía heridas en el brazo, heridas en el cuello con arma blanca. Es por eso que las autoridades se dedicaron a buscar durante un año qué fue lo que realmente ocurrió y encontraron fue un homicidio, pues en las últimas horas capturaron a 3 personas. Lo que en principio parecía ser un suicidio resultó ser el crimen atroz de una maestra invidente por el que fueron capturados 3 hombres como presuntos responsables. Aprovechándose de su dificultad visual y la confianza que la profesora le había depositado a él, era quien manejaba la cuenta de ahorros de esta docente en el Banco Colombia y de allí sustrajo dineros cada vez que tenía la oportunidad de ir a hacer retiros que le confiaba a la docente. La mujer, quien era profesora de inglés, se había ganado el cariño de todos los vecinos en el centro de Medellín, donde fue hallado su cadáver, y el aprecio de sus alumnos en Guarne, Antioquia, donde laboraba. Versiones de ciudadanos, el trabajo de vecindario, labores mismas, técnicas y criminalísticas, vigilancia, seguimientos, nos llegan a determinar
que esa cercanía que existía entre este sujeto que he mencionado con la citada docente fallecida fue la que finalmente generó y desencadenó el hecho criminal, precisamente por los hurtos que le venía ocasionando. Los 3 individuos entre 30 y 33 años capturados por la Policía Metropolitana en Laureles, Guayabal y El Chagualo están en proceso de legalización para recibir la imputación de cargos. Si usted quiere conocer más acerca de este hecho, saber qué dicen los familiares, los allegados y ver todo el operativo de la captura de estos 3 hombres, no se pierda el próximo domingo, 7º día, después de la emisión de las 7 de la noche de Noticias Caracol. Y en otras noticias de Antioquia, pues continúa la situación complicada en el Bajo Cauca antioqueño, pues en las últimas horas manifestantes bajaron a los pasajeros de un bus y lo incineraron. El panorama de la situación en el Bajo Cauca antioqueño poco cambia desde hace un mes por cuenta del paro minero. En las últimas horas, un vehículo fue incinerado en Cáceres cuando transitaba por la troncal de Occidente. Panfletos que circulan en la zona y violentos disturbios tienen atemorizada a la población. Hay prácticamente una serie de amenazas de personas extrañas que los mismos mineros manifiestan que no tiene nada que ver con ellos. Las amenazas siembran la incertidumbre en los comerciantes. Realmente la situación es muy tensionante, la gente está muy preocupada, estamos muy preocupados en el comercio. Estudiantes sin clases, pérdidas de vidas e incalculables daños económicos arrojan estos 30 días de protestas que han tocado a todos los gremios. En este momento hay una crisis humanitaria y comercial en el Bajo Cauca y sentimos que estamos solos. 8 personas muertas, más que en el Catatumbo y en menos tiempo de lo que duró esa protesta. Un gran número de heridos es el saldo que deja en este momento el paro minero en esta zona del país. En este momento se realiza un consejo de seguridad en el municipio de Caucasia con el gobernador de Antioquia para buscar salidas a esta situación. Es la información por el momento desde Caucasia, Antioquia. Omar Martínez, Noticias Caracol. Y seguimos en Medellín porque las autoridades ambientales anunciaron duras sanciones para varias empresas que han vertido colorantes en el río Medellín. Juan Pablo López, ¿cuáles son estas empresas y a qué sanciones se exponen, Juan? Mabel, buenas tardes. Mire, ha sido común el panorama en Medellín de ver el río con algún colorante, tinturas rojas o azules que han estado pues pintando de alguna manera el río Medellín durante todos estos días. Pues bien, las autoridades ya han hecho investigaciones y ya han anunciado sanciones, específicamente en contra de 2 entidades, según nos han dicho las autoridades, son Fabricato e Imporcolex. Ellas pueden verse ante una multa o puede ser inclusive el cierre definitivo de la entidad. Este es el panorama con el que se encuentran frecuentemente los habitantes de Medellín, un río de colores a causa de la contaminación y el vertimiento de tinturas perjudiciales para el medio ambiente. En la última semana hemos tenido aproximadamente 8 episodios de coloración y en el último mes hemos tenido más de 15 episodios de coloración. Las empresas contaminantes fueron identificadas gracias a un trabajo de investigación y monitoreo del afluente. Uno de los vertimientos que provenía de la planta de teñidos de índigo de Fabricato y se ha iniciado pues el proceso de investigación y ver si amerita algún tipo de sanción. Se detectaron varios vertimientos en zona rural del municipio de La Estrella, se encontró que provenían de la planta de la empresa Imporcolex. Según el director de Corantioquia, autoridad ambiental del departamento, las sanciones para quienes contaminen buscan ser ejemplares. Pueden ser cierres temporales o totales, sanciones económicas, compensaciones ambientales para recuperar el daño ambiental que puedan haber generado. Los procesos contra las empresas contaminantes están en curso y se podrían dictar duras sanciones en los próximos meses. Lo que están pidiendo las autoridades también es que los ciudadanos se conviertan en veedores y si ven algún vertimiento irregular, si ven alguna coloración en el río Medellín, pues que inmediatamente avisen a las autoridades para empezar a hacer las investigaciones. Hay una unidad de emergencias ambiental aquí en Medellín y que está funcionando precisamente para ese propósito. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. En Cali, entre tanto, la policía capturó a un hombre que intentaba robar en una iglesia. En poder del presunto ladrón fueron hallados varios ornamentos y la ofrenda que se había recolectado en la misa. Un cómplice logró huir. Los vecinos del barrio Terrón Colorado en el occidente de Cali prácticamente no pudieron dormir. Sorpresivamente la campana de la iglesia comenzó a sonar insistentemente. Era un habitante del sector que estaba tratando de alertar a los demás sobre la presencia de 2 hombres que según la policía pretendían asaltar la parroquia. Cuando voy viendo la cabeza que va saliendo,
va saliendo y le digo yo, veo, ¿qué haces ahí? Dijo, no, nos entramos a dormir un ratico. Pero no era cierto, pues en su poder fue hallado un cuadro del Cristo de la Pasión, un crucifijo, 10 veladoras, la limosna recolectada en la misa del día y hasta el ventilador y el extintor de la iglesia. Le ha dado como uno ese sentimiento de saber que esas personas sin escrúpulos, porque llevarse cosas de una parroquia. Los vecinos llamaron a la policía, que en pocos minutos llegó al sitio y logró capturar a uno de los presuntos delincuentes. Son unos jóvenes que al parecer durante esta semana intentaron hacerlo anteriormente y para el día de hoy pues fueron sorprendidos y uno de ellos fue capturado. El otro hombre fue buscado por los techos, pero logró escapar. Los residentes aseguran que el intento de robo al templo es apenas una muestra del grave problema de inseguridad que viven en el sector. Seguimos en Cali. Una niña de 15 años fue atropellada por el bus del sistema de transporte masivo y al parecer el conductor del vehículo intentó escapar y fue golpeado por la comunidad. Carlos Gutiérrez precisamente nos cuenta qué se sabe del estado de salud tanto de la niña como del conductor. Buenas tardes, Carlos. Juan, buenas tardes. Pues la menor permanece en este centro asistencial del sur de la capital del Valle del Cauca. Se recupera de múltiples fracturas que sufrió como consecuencia de este accidente. Mientras tanto, el conductor permanece en otro centro asistencial, también se encuentra estable. El hecho ocurrió en el oriente de la capital vallecaucana y allí estuvo el ojo de la noche. En esta clínica de Cali se encuentra la menor de 15 años que fue arrollada por un bus del sistema de transporte masivo de placas BCR 776 de Cali y que cubría la ruta P47A, cuando la menor jugaba fútbol con sus vecinos en una calle del oriente de la ciudad. Según el reporte del centro asistencial, la paciente presenta fracturas en sus piernas y cabeza. La niña alcanzó a caer y él siguió, entonces al seguir le golpeó la cadera y automáticamente escuchó el golpe y todo y siguió el carro andando. Entonces ahí fue donde tuvo otro impacto la niña. El caso provocó que la comunidad atacara con piedras y palos el vehículo, ocasionándole daños en puertas y ventanas. El conductor también fue agredido porque al parecer intentó escapar del lugar. La intolerancia ciudadana agredió físicamente al conductor del vehículo, lanzándole piedras al vehículo, destruyéndolo totalmente y causándole trauma craneoencefálico al conductor. Tras la intervención de la policía, los lesionados fueron llevados a centros asistenciales del sur de Cali. Yo estaba allá adentro y cuando vi fue que hubo un golpe y cuando salí pues vi allí poco de gente allí, que el bus acudió una niña. Las autoridades tratan de identificar a los agresores del conductor para judicializarlos. Dentro del proceso averiguatorio que están realizando las autoridades, al parecer la imprudencia de esta pequeña por recoger el balón ocasionó el accidente. Mientras tanto, las autoridades dicen que ya tienen identificados a dos de las personas que agredieron al conductor de este bus del sistema de transporte masivo Mío. En el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.